tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Les agradecemos su presencia. El día de hoy vamos a exponer el trabajo denominado Mi entorno virtual, principales características y potencialidades, a través del cual vamos a mostrar parte de los contenidos que fueron tratados en el capítulo 11, llamado Diseño, Organización y Ejecución de Cursos Virtuales de Aprendizaje y los criterios para el diseño y oferta de asignaturas y cursos en línea. También vamos a aprovechar esta actividad para tratar el capítulo 8, herramientas del campus virtual de la UNED, clasificación, uso y características. Los expositores a cargo el día de hoy son nuestras compañeras Laura Jiménez, Daniel Rodríguez, Katia Salazar, Gloriana Ancheta y mi persona, Cinia Chacón. E iniciamos dándole el pase a nuestra compañera Katia Salazar. Primero que todo, ¿verdad? Buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan. El tema del que yo les voy a hablar es el diseño curricular y la matriz de organización del curso. El propósito principal del programa de aprendizaje en línea, el PAL, es que mediante la implementación de los entornos virtuales procuremos la excelencia en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. ¿Cómo se logra esto? Bueno, como productores académicos, nosotros tenemos, nuestra función es brindar el acompañamiento a los tutores y a los encargados de cátedra a procurar esa excelencia. Es por ello que nosotros realizamos este trabajo o completamos esta matriz, este documento, cuando los tutores o los encargados de cátedra llegan con nosotros. Entonces hacemos una planificación de las asignaturas que vamos a desarrollar en los entornos virtuales, desde la parte teórica primero, para luego pasar a la parte práctica. Para esta planificación, como les decía, utilizamos un documento, el cual le llamamos la matriz de organización, que viene muy de la mano con el diseño curricular que trabajan las compañeras en el PASE, ¿verdad? Tiene la parte administrativa, es un diseño muy estructurado, ¿verdad? Como les decía, partimos de un documento oficial y planificado, el cual nos permite a nosotros completar o planificar todos los elementos que se incluyen en el plan de estudios. Como ustedes puedan ver aquí, muchos que han trabajado con nosotros lo primero que hacemos es completar la matriz con el nombre de la asignatura. Vienen aspectos de rigor, como es el nombre de la escuela, como es el nombre de la cátedra, el responsable que va a trabajar con nosotros en la planificación de ese curso de asignatura y la fecha en la que ese curso o asignatura se va a desarrollar. Entonces, seguidamente de completar esos datos de rigor, venimos nosotros a trabajar lo que es ya la parte que completa la matriz. En este caso, nosotros siempre colocamos esta primera columna. Aquí les explicamos que según el diseño curricular, ¿verdad? Como les decía anteriormente, esto va muy de la mano, no es algo que nosotros nos inventamos y decimos, bueno, vamos a colocar aquí módulo, o me suena más bonito tema, o me parece que le ponemos unidad, ¿verdad? Todo eso se desprende del diseño curricular que ya se ha elaborado, que está hecho, ¿verdad? Entonces aquí no inventamos nada, como le digo yo a los tutores. Entonces, si en el diseño curricular dice que el tema está estructurado por temas, bueno, nosotros borramos aquí esta parte que dice módulo y unidad y nada más dejamos el tema. Completamos en la siguiente fila el nombre de la unidad, ¿verdad? Hay diseños curriculares, por lo general, que se le incluye el nombre de la unidad, perdón. Por lo general no, todos lo tienen. Entonces, nosotros copiamos el cual ahí, colocamos la fecha que va a regir ese tema, ese módulo o esa unidad, ¿verdad? Dentro del cronograma ¿verdad? Que tenemos del cuatrimestre. Entonces, estos datos nosotros los completamos, el objetivo del aprendizaje, copiamos y pegamos del diseño curricular tal cual está, los contenidos. También todo se desprende del diseño curricular. Actividades, más adelante las compañeras del PASE les van a explicar esta parte, ¿verdad? Porque
Eh, Aquí hacemos un cambio con lo que nosotros estábamos muy acostumbrados a ver en los diseños curriculares. Entonces la compañera Laura ahora más adelante les explica los recursos, todos aquellos que nosotros vayamos a utilizar para desarrollar las actividades dentro del curso, sean archivos en PDF, eh, todo lo relacionado, ¿verdad?, con el contenido del curso. Y muy importante, el instrumento de evaluación. Entonces, el instrumento que vayan a utilizar para evaluar la actividad, sea una lista de cotejo, sea una escala de calificación, sea una rúbrica, una guía, ¿verdad? Ese es el instrumento que nosotros colocamos en esa fila. Entonces, lo mismo hacemos, ¿verdad? Para el tema 1, para la unidad 1, según corresponda, ¿verdad? En el diseño curricular. Entonces, esta matriz nosotros las completamos siempre con el tutor, ¿verdad? Y como les decía, no inventamos absolutamente nada. Nosotros cuando aceptamos una asesoría completa, les decimos a los tutores, bueno, en nuestra primera reunión, el requisito que ustedes deben de traer o lo que tienen que traer debajo del brazo, por decirlo de una forma, es el diseño curricular, porque nuestro trabajo inicia desde ese momento, ¿verdad? No, nosotros no inventamos nada. Entonces, esto es un documento muy importante que los que ya han trabajado con nosotros en asesorías completas, porque lo hacemos con los tutores, muchos tutores que son de primer ingreso, ¿verdad? Que nunca han trabajado un entorno virtual, entonces eso es lo primero que nosotros hacemos con ese tutor. Muy bien, ahora le corresponde exponer a nuestra compañera Dania Delgado. Adelante, Dania. Ok, buenos compañeros. Como pudimos ver en la lámina anterior, la forma en que nuestro curso o asignatura está estructurado tiene mucho que ver con lo que es la información que tenemos en la matriz. Según esta información es que vamos a organizar los elementos en el entorno virtual. Por eso debemos tener en claro que la forma en la que organizamos el entorno influirá en cómo el estudiante va a leer y a interpretar los contenidos del entorno. Tiene mucho que ver entonces en cómo yo quiero que utilice este entorno. Nuestro objetivo, tenemos en claro aquí, siempre va a ser facilitar la navegación intuitiva y eficiente del estudiante en el entorno. Es por ello que debemos planificar los escenarios o unidades de aprendizaje y ponernos en el lugar y ponernos nosotros mismos en el lugar del estudiante. Considerar, por ejemplo, qué queremos que el estudiante lea o revise primero, qué recursos deberían permanecer accesibles o cuáles deberían restringirse, si quiero incorporar una metáfora o relacionar los contenidos del curso con un estilo gráfico específico, entre otros. No es lo mismo una asignatura en la que priorizamos el estudio de los diferentes temas que un curso de corta duración en el que sería más útil para el estudiante poder identificar de forma rápida qué cosas debe leer, dónde debe ingresar para ver las videotutorías o cuáles son las actividades que debe realizar. De acuerdo con estas consideraciones, les presentamos las posibles formas de estructura y organización del entorno. En esta, por ejemplo, podemos ver cómo el entorno está organizado por unidades temáticas, ya sean estas lo que son los temas, unidades o módulos que habíamos visto se derivan de lo que es la matriz. Entonces, esta es una estructura organizada por lo que son los tiempos. En este caso, los contenidos del curso vienen agrupados por periodos de tiempo, indicando lo que es la fecha de inicio y la fecha de cierre de cada uno de los bloques temáticos. Cabe recalcar que no recomendamos que este tipo de agrupación sea utilizada para cursos de más de 4 semanas. Esto porque el estudiante podría confundirse si ve demasiadas pestañas en el curso. En esta estructura por composición podemos ver lo que habíamos mencionado en el ejemplo anterior. Se está priorizando lo que son los recursos a los que el estudiante puede acceder, ya sean los recursos didácticos, las actividades de aprendizaje o los materiales complementarios, como podemos ver en el ejemplo. En una estructura por entregables, se priorizan se priorizan las entregas que el estudiante tiene que hacer. Este método esta estructura se utiliza mucho en lo que son las asignaturas de investigación o trabajos finales. Independientemente de la forma que utilicemos, digamos, de las diferentes estructuras, recomendamos siempre contar con una sección general en donde se coloquen los elementos que deben estar siempre disponibles para el estudiante, ya sea lo que son la información del curso de asignatura o una introducción, las orientaciones académicas y programas del curso, lo que son las reglas de la etiqueta y citación y los espacios de comunicación, entre otros.
Bueno, ya A ver, para poder visualizar esta parte, cuando hablamos del diseño gráfico de la plataforma, hablamos necesariamente de lo que es la interfaz gráfica, que poniéndolo en palabras simples, es el espacio visual, digamos, con el que el usuario va a interactuar con con la información de la computadora. Dentro de este, podemos ver que tenemos dos tipos de identidades gráficas. La primera, lo que es el diseño institucional, que en este caso está conformada en parte por lo que es la imagen propia de la plataforma de Moodle y lo que es la imagen gráfica de la plataforma, de lo que es la imagen institucional de la UNED. Por el otro lado, tenemos lo que es el diseño propio del curso de asignatura, que podemos modificarlo y puede ser diferente según las necesidades que tenemos de nuestro curso y también el nivel de virtualización de este. Podemos visualizar lo que tenemos de la sección, lo que habíamos dicho de la sección general, donde se coloca encabezado principal con el código del curso y la información que debe estar siempre presente para el estudiante, y también lo que sería ya la sección de contenidos, en este caso organizado por unidades. Vemos lo que es el encabezado secundario y las diferentes divisiones para lo que son otros materiales, recursos y actividades que el estudiante puede ingresar. Ok, por último, ya para decirles, por lo general, esto es lo que generalmente, digamos, creamos nosotros en el programa de aprendizaje en línea. Sin embargo, dependiendo de las necesidades de su curso, este diseño gráfico podría también permear otros elementos, como decir PDFs, presentaciones de PowerPoint, invitaciones, infografías, o utilizarse para el apoyo de metáforas pedagógicas y la gamificación educativa. Muchas gracias, Dania. Voy a continuar yo. Mi nombre es Gloriana Ancheta y es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a iniciar hablando sobre los niveles de virtualidad y los tipos de entorno. ¿Por qué es importante que analicemos estos dos temas? Primeramente, los niveles de virtualidad toman en cuenta las características del entorno y la interacción entre sus actores. Y también los tipos de entorno es importante conocerlos porque van a ver que están clasificados, están analizados con base en las herramientas que incorporan los LMS o los Learning Management System y las aplicaciones tecnológicas externas que han surgido para mejorar la interactividad y la interacción entre las personas estudiantes y las personas tutoras con las herramientas o tecnologías asociadas. Continuemos, por favor. Ok, como pueden ver en esta figura, tenemos tres niveles de virtualidad. Tenemos el básico, el intermedio y el avanzado. Y cada uno de esos niveles de virtualidad tiene dos tipos de entorno. Entonces, el nivel de virtualidad básico tiene los tipos de entorno informativo y expositivo. El nivel de virtualidad intermedio tiene el tipo de entorno interactivo y metafórico, y el nivel de virtualidad avanzado tiene el tipo de entorno colaborativo y experimental. Continuemos, por favor. Vamos a empezar explicando el nivel de virtualidad básico y específicamente el tipo de entorno informativo. Entonces, en este tipo de entorno tenemos el foro de dudas, el foro de anuncios, se utiliza el correo interno, el glosario, se colocan lecturas y se hacen videoconferencias y también tenemos la herramienta de chat. Respecto a los recursos, los tenemos en diferentes formatos, como archivos, páginas, lecciones, libros, enlaces URL y etiquetas. Y sobre la interacción e interactividad, lo que tenemos son actividades asincrónicas, donde se fomenta el estudio y el desarrollo de actividades de modo individual. En este tipo de entorno, el profesor tiene el control y los estudiantes entran para revisar su foro de dudas, el foro de anuncios, revisar su correo y demás. Sí es importante recalcar que el nivel de virtualidad básico, tanto en los dos tipos de entorno, hay que tener cuidado que no se utilice como repositorio. O sea, el entorno no se utiliza como repositorio, sino que haya actividades que el estudiante pueda entrar y realizar.
Ok, aquí vamos a ver un ejemplo de un entorno informativo, perdón. Vean, por ejemplo, que tenemos en el lado izquierdo de la pantalla. Esta es una captura del curso de Introducción a la Metodología de la Investigación. Tenemos el banner, tenemos también el foro de avisos, el foro de dudas y una carpeta que trae los recursos. Y en el lado derecho de la pantalla podemos ver la captura del tema 1, donde tenemos el título de ese tema, tenemos el enlace a las consignas o instrucciones del proyecto 1 y un buzón de entrega para que entreguen, valga la redundancia, ese proyecto. Entonces, como podemos ver, es donde el estudiante llega, revisa su información, sus avisos, sus dudas y realiza entregas dentro de la plataforma. Por favor, continuemos. Muchas gracias. Entonces, y tenemos ahora, vamos a proceder a explicar el tipo de entorno expositivo que también continúa siendo del nivel de virtualidad básico. Además de las herramientas que tiene el nivel de virtualidad informativo, que eran foro de dudas, correo electrónico interno, avisos, glosario, recursos, cuestionarios, tareas y videoconferencias. En este caso vamos a tener una videoconferencia para hacer no solo explicaciones magistrales, sino también para a manera de introductoria y expositiva. Y también vamos a tener alguna incorporación de foros de debate. Los recursos, igual que el tipo de entorno informativo, van a ser el archivo, la página, lección, libro, URL, etiqueta. Y aquí, en cuanto a la interacción e interactividad, tenemos todas las del entorno informativo y vamos a incorporarle la introducción, exposición o defensa. O sea, aquí además de, por ejemplo, la entrega que veíamos en el tipo de entorno informativo, vamos a tener algún foro de debate, alguna videoconferencia introductoria del tema y demás. Ok, ahora le voy a dar el pase a mi compañera Cinia Chacón, que ya va a seguir explicando este tema. Muchas gracias. Bien. Gracias. Muy bien, compañeros. Entonces ya Gloriana les explicó los dos tipos de entornos que se ubican en el nivel de virtualidad básico. Yo les voy a explicar los que corresponden al nivel intermedio y al avanzado. Entonces, el nivel de virtualidad intermedio involucra todas las herramientas que ya se mencionaron en el nivel informativo y en el expositivo, que fueron los que ya Gloriana les acaba de indicar, y además se suman unas nuevas herramientas, por ejemplo, esta que es el uso de los talleres, el uso de las wikis, el uso de aplicaciones educativas, el uso de realidad aumentada, también cuando se implementa el uso de redes sociales para que los muchachos desarrollen, ¿verdad? Otros tipos de actividades, herramientas externas, ¿verdad? Cuando ya ocupamos equipo externo, cuando ya les proveemos de algunos materiales para que ellos desarrollen ciertos tipos de actividades, cuando se les provee también de herramientas en las que ellos tienen que producir o nosotros les producimos y les otorgamos herramientas externas, por ejemplo, donde ellos tienen que trabajar y hacer un producto, por ejemplo, cuando trabajan en Hot Potatoes o cuando ellos trabajan, digamos, o Excel Learning, que es muy conocido en la UNED, que ya los compañeros del CCD han trabajado muchas veces ese tipo de material. Entonces, esos son elementos externos que se incorporan en la plataforma y cuando incorporamos el uso de códigos QR para que ellos, por ejemplo, accedan a ciertos sitios o para que visiten ciertas páginas web o para que a partir de ahí puedan visualizar ciertas actividades. Todas estas herramientas que se mencionaron aquí, ¿verdad? Se incorporan al tipo de virtualidad intermedio. ¿Por qué? Porque se supone que el tipo de virtualidad intermedio lo que hace es, digamos,
lo que se clasifica en ese nivel porque se le va dando a los estudiantes mayor cantidad de herramientas para que ellos interactúen tanto con el contenido de la asignatura como con la propuesta de las actividades. ¿Ya? Muy bien, dentro de los recursos que nosotros les podemos proveer a ellos están todos los del entorno, todos los del nivel básico, ¿verdad? Que le llamamos del tipo informativo y expositivo, y además él incorpora, digamos, un elemento adicional que son recursos desarrollados específicamente para la asignatura, ¿verdad? Entonces, cuando ya nosotros empezamos a crear, aunque todos los recursos siempre son para la asignatura, muchas veces echamos mano, por ejemplo, de materiales genéricos, ¿verdad? Que lea este material que nos encontramos en la web, que es relacionado con el tema, pero ya cuando nosotros los creamos a través, por ejemplo, del PEM, de Promade, ¿verdad? Esos materiales son hechos a la medida solo para esa asignatura. Entonces ya en ese tipo de entorno, ¿verdad? También tiene una característica, digamos, muy importante, que es que la comunicación entre los pares se da y con el profesor se basa en la metáfora planteada. Por eso este tipo de entorno se le clasifica como metafórico. Entonces, el tipo de entorno con nivel de virtualidad intermedio y que se clasifica de tipo metafórico son los que su diseño gráfico está creado específicamente cumpliendo el tema general, digamos, o el objetivo global que se quiere lograr a lo largo de esa asignatura. Aquí, compañeros, en este tipo de entornos, yo sé que este entorno lo usan mucho, lo han usado mucho, ya ustedes lo han visto mucho, creo que es uno de los pocos que están hechos con el estilo metafórico, ¿verdad? Entonces, en el metafórico, la idea es que el diseño gráfico, como ustedes lo están viendo aquí, ¿verdad? De todas las partes que lo componen, están enfocados en un tema, ¿verdad? En el tema en particular que se desarrolla en el curso, y luego la descripción de las instrucciones también, ¿verdad? No es solo, digamos, que el diseño gráfico y se ve muy agradable y todo, sino que cuando ellos están hablando, dirigiéndose a los estudiantes, a través de las instrucciones, de los foros, de las actividades de discusión, siempre lo están haciendo a través del uso de la metáfora, como si el estudiante estuviera inmerso ahí en ese contexto y lo estuviera viviendo, ¿verdad? Entonces, en esto del uso del diseño metafórico hay que tener un poco de cuidado porque a veces, por ejemplo, yo me he encontrado cursos del área de, tal vez, de informática, ¿verdad? Por decir alguno, y que se le implementaron una metáfora relacionada con un viaje a la playa. Entonces ahí se pierde la idea, porque la idea de la metáfora es que se trata de lograr que el estudiante se meta en ese contexto. Entonces, si está relacionado con informática y la historia de las computadoras y todo, lo mejor sería que sea orientado a esa área, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los propulsores? Cuando se estaban inventando los equipos, ¿verdad? ¿Qué estaban creando, ¿verdad? Entonces la metáfora se enfoca hacia ese tema. Entonces, la metáfora no es solo un dibujito bonito, ¿verdad? Para que se vea agradable lo que estamos presentando, sino que tiene que tener total concordancia con el contenido del curso. Adelante. Muy bien. Luego tenemos dentro del nivel de virtualidad, se acuerda que dijimos que eran dos tipos, ¿verdad? Entonces, uno de ellos era el metafórico y ahora tenemos este otro que es el interactivo. Entonces, respecto a este, digamos, tiene las mismas características que mencionamos antes, ¿verdad? Perdón, las mismas herramientas del informativo, del expositivo, del metafórico inclusive, con la excepción, digamos, de que uno no tiene que creer que para que llegue a nivel de interactivo tiene que tener una metáfora pedagógica, ¿verdad? No tenemos que equivocarnos en ese concepto, ¿verdad? Sino que aquí lo que se fomenta muy fuertemente es esta parte, la interacción y la interactividad. Este es el fuerte de este tipo de entorno, ¿verdad? Entonces, aquí se fomentó un poco la parte de herramientas, cuando dijimos taller. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos la herramienta que se llama taller que tenemos en las plataformas, fomentamos
que los estudiantes puedan llevar a cabo procesos de coevaluación. Entonces, y también el uso de las wikis es una de las herramientas que más nos ayuda también a desarrollar procesos de interacción entre estudiantes y estudiante con las herramientas tecnológicas que tiene la plataforma. ¿Ok? Entonces, aquí en el aspecto de la interacción y la interactividad, aquí hay mayor cantidad de actividades sincrónicas. Hay una comunicación más fluida con el profesor y entre los pares, y el profesor habilita espacios de socialización y comunidad educativa, ¿verdad? Les da más espacios, abre más chats, les dice tales días a tales horas suelo estar conectados, si gusta se conectan esos días, podemos discutir sobre el tema, o habilita sesiones para que los muchachos puedan venir y compartir, preguntar más, ¿verdad? Hay más días de atención en los foros, ¿verdad? Ese es uno de los intereses. Y luego envío de comunicados constantes. Entonces, en esa parte de los comunicados constantes es muy importante, ¿verdad? Porque el profesor usa el foro de anuncios y el correo interno para estar recordándole a los muchachos, recuerde, hay una tarea, tienen que entregar, les envío recuerden hacer las actividades de autoevaluación, ¿verdad? Constantemente está recordándoles información de lo que tienen que hacer, de cómo deben hacerlo, recuerden revisar el material que les envié, es muy importante para el día de la exposición o para el día que hagamos la videotutoría. Entonces, es constante. Entonces, por eso, digamos, se le llama interactivo en el aspecto de que fomenta más esa interacción entre los estudiantes, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Muy bien, ahora llegamos al nivel de virtualidad avanzado. Entonces, recordemos la consigna de por qué se clasifica el nivel de virtualidad avanzado. Porque se usan más herramientas que permiten la interacción del estudiante con el contenido y la interacción del estudiante con aplicaciones o con hardware o software, ¿verdad? Muy bien. En el nivel de virtualidad avanzado, entonces, nuevamente tenemos dos tipos dos tipos, así es, y uno de ellos se llama el colaborativo. Ahora vamos a ver el otro, que más adelante, pero primero hablemos de este. ¿En qué se fundamenta este tipo de entorno colaborativo? Vean que las herramientas solo vamos arrastrando las mismas que van teniendo los anteriores. O sea que cada vez se va sumando una herramienta más, o en este caso ya no se le suma una herramienta más, pero lo que se le indica aquí es qué otras actividades se pueden propiciar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí decimos que en la interactividad se propicia más el trabajo colaborativo, para que se desarrolle más intercambio de ideas, más análisis, más discusión, y se propician muchas actividades de construcción para que ellos desarrollen, ¿verdad? Entonces, aquí el fuerte de este nivel colaborativo está, ¿verdad?, fundamentado en su palabra, ¿verdad?, para colaborar, para hacer, para trabajar juntos, para desarrollar. Todas las herramientas que podamos usar para fomentar esto es lo que lo convierte en este nivel avanzado, además de todas las herramientas que vayan a usar ustedes y todos los recursos que ustedes le vayan a agregar, ¿verdad? Muy bien, adelante. Muy bien, compañeros. Y vamos a llegar al nivel experimental. Y en el nivel experimental tenemos lo siguiente. Aquí en el nivel experimental, voy a cambiarle el color. Vamos a ver. En el nivel experimental, vean lo que tenemos aquí. Entonces, tenemos que además de todas las herramientas de los niveles anteriores, aquí vamos a tener el uso de simuladores, el uso de realidad virtual y el uso de laboratorios virtuales. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque se supone que este tipo de herramientas y de actividades propicia que el estudiante tenga
una experiencia más acercada a la realidad. Ahora, hay actividades que son totalmente reales. Si ustedes mandan a un estudiante digamos, que estudia el área educativa a dar clases, ¿qué más realidad que esa, verdad? Pero hay algunas asignaturas, ¿verdad?, que requieren que el estudiante utilice algunas herramientas o algún software o algún hardware en el cual, con el cual ellos puedan tener experiencias que los acerquen a la realidad, ¿verdad? Pero hay experiencias que o son peligrosas o son muy caras o no se tiene el equipo para ello, ¿verdad? Entonces, ante esas condiciones, o que el estudiante falle es muy caro, ¿verdad? Ante esas situaciones, entonces se echa mano de este tipo de recursos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para someter al estudiante a condiciones que simulen esa realidad y que le ayuden, digamos, a lograr el aprendizaje. Como hablábamos, recuerden que la virtualidad, en este caso, el nivel avanzado y este nivel que se le llamó experimental, ¿verdad?, es porque el estudiante tiene que desarrollar muchas actividades de ese tipo a través del uso de herramientas de hardware y de software. ¿Ok? Muy bien, entonces, en este tipo de actividad, entonces, los recursos, bueno, se repiten, serían todos los de los demás niveles, ¿verdad? Y además, en este caso, como les dije, se continúa propiciando el trabajo colaborativo, el intercambio de ideas, análisis, discusión. O sea, todo lo que hacen es ir acumulando, acumulando, acumulando y sumarle, digamos, una herramienta más, un recurso más o varios, ¿verdad? Ahora, puede surgir esta duda. Podría surgir esta duda. ¿Tengo que tener todo eso en mi entorno? Pues no. A veces puede ser que nosotros solo estamos usando realidad virtual, por ejemplo, ¿verdad? O en un curso puedo estar solo usando simuladores, por ejemplo, ¿verdad? O en un curso puedo estar usando laboratorios virtuales junto con un simulador, ¿verdad? Ahora, hay cursos que facilitan que eso suceda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son cursos en los que se requiere usar ese tipo de equipos. Hay otros que no, ¿verdad? Entonces, ante la pregunta de yo necesito usar todo eso para llegar a ese nivel, podría ser que el curso que uno tenga no llegue a ese nivel, ¿ya? Entonces, esa es una, digamos, cuestionante que a veces a la gente le puede surgir. Bueno, ¿cómo hago yo para llegar a ese nivel? ¿Verdad? Entonces, puede ser que por el tipo de curso uno no necesite esa interacción con ciertos equipos y tecnología y por lo tanto no voy a llegar. ¿Ya? Ahora, podría suceder que un curso teórico, alguien puede decir, pero mi curso es teórico, ¿cómo hago yo para llegar ahí? Bueno, sí puede suceder que con una actividad de realidad virtual, ¿verdad?, en la que yo puedo viajar por un mundo que simule esa época en la que sucedió ese evento y entonces yo vivir como parte de esa experiencia. ¿Verdad? Sí puede suceder, lo que pasa es que tendríamos que tener acceso a ese software. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una simulación de la guerra civil del 48, tendríamos que tener un producto hecho a la medida en el que el estudiante pueda hacer una visita, ¿verdad?, a través de realidad virtual para llegar a ese lugar, ¿verdad? Entonces, de que podamos lograrlo independientemente de nuestro curso, sí se podría lograr, pero tendríamos que producir algunos recursos a la medida para poderlo hacer. Muy bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunos simuladores y mundos virtuales que en este momento se están usando en la UNED. El Virtual Brick, por ejemplo, es un simulador que la licencia se compra con el objetivo de que los estudiantes puedan armar, ¿verdad? Tienen que ellos armar, digamos, ciertas estructuras como estas que se ven aquí, para dibujar aquí. Ellos tienen que armar cierta estructura y luego la tienen que programar usando el software específico de NXT y posteriormente ellos físicamente esto que se ve aquí en un rectángulo es algo que le llaman un ladrillo. Entonces, eso físicamente es un aparato en el que cuando el estudiante programa digamos, el dispositivo para que desarrolle ciertos movimientos, entonces
se conecta a través de un cable a este dispositivo y se envía lo que se programó desde la computadora al ladrillo, ¿verdad? Físicamente. Pero como los estudiantes, digamos, el equipo físico sí existe en la UNED y los estudiantes vienen a clases ciertas veces por semana, digamos, cuando vienen a tutoría. Pero cuando ellos no están en tutoría, entonces se les provee de este simulador para que ellos construyan utilizando las piezas tipo Lego, ¿verdad? Pero ya un poco más avanzado porque utiliza motores y sensores, ¿verdad? Y luego envíen el programa al ladrillo, ¿verdad? Y con el ladrillo lo corren y ellos podrían ver si lo que construyeron y lo que programaron es correcto. Ya, digamos, se trabaja en la asignatura de robótica para la informática educativa y esta imagen me la facilitó el profesor del curso, Marco Acosta. Muy bien, este es otro simulador que es para el ensamblaje de hardware y software, de hardware, y en este caso los estudiantes tienen que, digamos, armar un computador. Entonces ahí escogen la tarjeta madre, la memoria, y todos los dispositivos, digamos, que quieren agregarle, el procesador, ¿verdad? Y todo, la tarjeta de video, y bueno, entre otros. Y luego darle, digamos, ir enviando al profesor los resultados de qué tipo de máquina armaron, con qué características lo están haciendo. Igual, ¿verdad? Si ellos fallan en algún elemento, se puede decir no sirve, está malo, falló, ¿verdad? Le va dando al estudiante retroalimentación para que él sepa, digamos, cuál es el modo correcto, digamos, de poder hacer el armado. Digamos, lo usa en el curso de evaluación de hardware y software y el profesor Pablo Sandoval me facilitó esta fotografía. Este es el simulador de Cisco. Y luego es una imagen relacionada con una visita a una sesión, digamos, donde trabajan mundos virtuales. Entonces, el profesor primero les enseña a navegar en un mundo virtual, a saber cómo desempeñarse, cómo moverse, qué hacer, y luego les enseña cómo dar clases a través de un mundo virtual a sus estudiantes. Entonces, digamos, los acerca a este ambiente para que después sus estudiantes puedan usarlo cuando ellos sean profesores también y puedan dar clases a través de ese medio, guiar a sus estudiantes, llevarlos a visitas a lugares específicos sin, digamos, ya con las opciones que se tienen, ¿verdad? Porque nosotros no podemos llevar a nuestros estudiantes a otro país, pero sí a través de un mundo virtual podríamos lograr esa simulación. O a una fábrica o, ¿verdad?, a algún ambiente de ese tipo. Esta también me la facilitó el profesor Marco Acosta y es un curso que se llama Aplicaciones de la Informática a la Educación. Adelante, Katia. Muy bien, aquí voy a borrar. Compañeros, en esta presentación, en esta imagen, estos son un ejemplo de los laboratorios virtuales que nosotros, de laboratorio remoto que tenemos nosotros aquí en la UNED. Entonces, este laboratorio remoto está ahí en el edificio I+D, ¿verdad? Esta es una de las secciones, digamos, del laboratorio remoto. Aquí los compañeros vienen y conectan el cableado, le plantean a los estudiantes ciertos ejercicios y los estudiantes a través de un software, ¿verdad?, entran en conexión con este laboratorio, ¿ya? Entonces, cuando a este se le llama laboratorio virtual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los muchachos, todo lo que desarrollen aquí está fundamentado en las conexiones que hay aquí, ¿verdad? Entonces, los profesores les plantean a los estudiantes qué tipo de actividad tienen que resolver, qué tipo de conexión deben lograr, qué efectos, y el profesor se dará cuenta de acuerdo a los resultados que le dé el estudiante en las conexiones que aquí plantearon ellos, ¿ok? Entonces, estos son los famosos. El laboratorio remoto es físico, el laboratorio virtual es software que se conecta con ese laboratorio, digamos, con este dispositivo remoto, ¿verdad?, para lograr hacer lo que a ellos les interesa, ¿verdad? En este aspecto, no se debe creer que uno, si cambia algo aquí, va a cambiar aquí, ¿verdad? Porque esto es físico,
sino que el profesor deja aquí ciertas conexiones y le envía a los estudiantes ciertos ejercicios para que ellos, haciendo aquí los movimientos requeridos, se logre el efecto o la combinación que él quería. Y eso ellos lo ven aquí, digamos, en esta onda. En esta onda que se ve aquí, se indica si es correcto o si es incorrecto lo que el estudiante está haciendo, ¿verdad? Respecto a lo que le solicitó el profesor. Muy bien, entonces digamos, en este tipo de uso de herramientas son los que entran ya en el nivel avanzado, ¿verdad? De los cursos virtuales y el tipo experimental. Vamos a continuar ahora con nuestra compañera Katia Salazar, quien va a continuar con el tema de clasificación de las herramientas del entorno virtual. Adelante, Katia. Ok, continuando con el tema, con la exposición. eh, la selección de herramientas para realizar actividades no es una selección que se hace al azar. Todas las herramientas de la plataforma tienen una función específica. Entonces, no es que nosotros vamos a utilizar una herramienta para hacer una actividad solamente porque la manejo bien o porque me gusta o porque la he utilizado en otras actividades y me ha sido sumamente funcional. Las herramientas en la plataforma tienen diferentes funciones. Están las herramientas de comunicación, están las herramientas de colaboración, ¿ok? Están las herramientas de publicación de contenido, están las herramientas de reflexión, las de evaluación, herramientas lúdicas, herramientas de consulta y herramientas de notificación. Esa es la clasificación de las herramientas y cada una de ellas integra una función específica. Entonces, si nosotros lo que queremos hacer dentro de nuestro curso es comunicar, ¿verdad? Necesitamos buscar cuáles son las herramientas que me permiten a mí realizar esa tarea. Comunicación. ¿Qué es comunicación? Bueno, es la facilitación o facilitar la comunicación entre el profesorado, estudiantes o entre estudiantes y estudiantes, ¿verdad? En ambas vías. Entonces, un ejemplo de esta herramienta de comunicación es el correo electrónico, ¿verdad? Que nos permite a nosotros hacer esa comunicación para los estudiantes. Entonces, cualquier situación que se presente, ¿verdad? Ya nosotros hemos indicado, ¿verdad? Que los estudiantes utilizan el correo interno para comunicar cualquier evento, cualquier elemento, cualquier situación que les suceda durante el desarrollo de la asignatura. Además de desarrollar el diálogo, ¿verdad? Las herramientas de comunicación, como su palabra bien lo dice, permiten desarrollar el diálogo, el debate entre los estudiantes, el intercambio de ideas o de información. Además del correo, dentro de la plataforma existen otras herramientas como lo son el blog. Podemos utilizar también el chat, ¿verdad? El chat nos permite comunicarnos, el glosario, las redes sociales, la videoconferencia de escritorio que tenemos en la plataforma. Entonces, todas estas herramientas son las que nos permiten a nosotros establecer comunicación entre estudiantes, como les decía, y entre los estudiantes mismos. La otra herramienta o las otras herramientas que tienen la función de colaboración. Entonces, estas herramientas son las que posibilitan el trabajo colaborativo, ya sea sincrónico o sincrónico, entre los estudiantes para realizar tareas. Entre las herramientas de colaboración, bueno, aquí le podemos mencionar la wiki, pero también está el foro, el glosario y la videoconferencia, que son las herramientas que permiten este tipo de tareas. Además, tenemos las herramientas de publicación de contenidos. Estas son las que nos permiten en plataforma crear o publicar bien contenido para que los estudiantes desarrollen tareas, ¿verdad? Ejemplo de esta herramienta puede ser herramientas externas, por ejemplo, EducaPlay, laboratorios remotos, que era lo que explicaba la compañera hace un rato, ¿verdad? Sean virtuales. Entonces, estas herramientas también pueden complementarse o también podemos decir que los archivos son herramientas de publicación de contenido, carpetas, redes sociales, ¿verdad? Esas son herramientas
que nosotros llamamos herramientas de publicación de contenido. Están las herramientas de reflexión, que también posibilitan que los estudiantes analicen cómo va el proceso de aprendizaje, ¿verdad? El profesor les propone para que los estudiantes hagan una reflexión, un análisis de cómo estamos realizando, cómo están realizando las tareas, si se está logrando el objetivo. Un ejemplo de esta herramienta es el diario. En ocasiones esta herramienta puede utilizarse al finalizar un tema o al finalizar una unidad, ¿verdad? Para que el profesor tenga insumos y pueda saber cómo los estudiantes van progresando en su avance, ¿verdad? En la adquisición de esos contenidos que paulatinamente se van desarrollando en el curso. Entonces, además de las herramientas del diario, puede utilizarse el chat, ¿verdad? Que se genera una conversación, que los estudiantes hagan un análisis. El diario lo podemos utilizar de forma individual. Sabemos de que a veces los estudiantes son muy inseguros o se cohíben cuando las actividades son grupales. Entonces, el diario es una buena estrategia para que el estudiante pueda comunicar situaciones personales, ¿verdad? Que le estén afectando tal vez en su progreso, y otras cosas que puedan surgir. Entonces está esa comunicación interna entre el profesor y el estudiante, donde él puede exponer libremente, ¿verdad? Cómo se está sintiendo con el desarrollo de las actividades, si se siente muy abrumado, si los trabajos que se han realizado tal vez de forma individual o colectiva, ¿verdad? ¿Cómo ha sido este resultado? Si les ha generado alguna situación particular que les esté afectando. Entonces, es una herramienta muy válida para ese tipo de situaciones, ¿verdad? El portafolio es otra herramienta que podemos emplear, que está dentro de la plataforma. Podemos emplear la herramienta de taller, la de videoconferencia igual. Esos son algunos ejemplos de herramientas, ¿verdad? Con posibles usos que se le puede dar. Tenemos las herramientas de evaluación, que son las que permiten incluir una evaluación, sea cualitativa o cuantitativa, en las actividades que se van desarrollando. Decía que viene la otra clasificación o el otro tipo de herramientas, que son las herramientas de evaluación. Les decía que permiten incluir evaluación, sea cualitativa o cuantitativa, dependiendo del caso, ¿verdad? Estas herramientas, un ejemplo de ella puede ser la tarea. Además de la tarea, podemos utilizar el blog, podemos utilizar foros, podemos utilizar glosario, podemos utilizar portafolios para evaluar actividades. La muy conocida prueba o cuestionario, ¿verdad? Que es cuando hablamos de calificaciones cuantitativas. El taller también puede ser otro ejemplo de herramientas que se pueden utilizar para este caso, para evaluar. Las tareas, muy conocidas también, y la wiki. Entonces, estas son posibles herramientas que por, ¿verdad?, razones lógicas no las incluimos aquí, pero aquí colocamos como las más conocidas. Entonces, ahora venimos con las herramientas lúdicas. Las herramientas lúdicas son las que empleamos para la gamificación como un elemento motivador, ¿verdad? Que no solamente sea la parte teórica, que el estudiante lea y participe en un foro o realice una tarea, ¿verdad? Sino que algo como más motivador, como más de que juguemos, porque muchos estudiantes a veces ese es el tipo de aprendizaje, ¿verdad? Que aprenden haciendo o jugando. Entonces son herramientas que son pues bastante funcionales, dependiendo de la actividad también o el contenido que se vaya a desarrollar. Ejemplo de ellos son los juegos, ¿verdad? Que a veces se han trabajado en la plataforma. Está la otra herramienta, que son las herramientas de consulta. Como su palabra lo dice, ¿verdad? Es para preguntar, para recolectar información específica que nosotros requiramos como recursos para realizar alguna actividad con los estudiantes. Entonces, o donde estemos realizando una actividad, entonces necesitamos recolectar información muy específica
Entre estas ejemplos de herramientas de consulta podemos encontrar o podemos también utilizarla para realizar sondeos, para la toma de decisiones, ¿verdad? A veces necesitamos pues conocer el criterio de los estudiantes, entonces esos criterios o esas respuestas nos permitirían a nosotros hacer modificaciones en el proceso de enseñanza. Entonces es una opción para recolectar información que pueden ser insumos que vayan a ayudar al proceso. Entre los ejemplos están las encuestas, también está las consultas que se pueden crear, la creación de grupos para generar resultados, ¿verdad? La participación grupal, dependiendo de la actividad, nos permite a nosotros recolectar esa información específica que tal vez requiramos. Las herramientas de notificación, que son las que se utilizan para publicar novedades en el entorno. El que ya conocemos, ¿verdad? El que utilizamos por lo general, que es el aforo de avisos, que nunca debe faltar en una asignatura que se desarrolla en línea. Entonces, eso es un ejemplo de herramientas de notificación. Además, nos sirve para comunicar noticias, reportes de calificaciones. Cuando se publican las calificaciones, es importante notificar a los estudiantes de ya se encuentran publicadas las calificaciones de la actividad tal, cualquier consulta quedó a la orden, ¿verdad? Ese tipo de notificaciones, o ya dio inicio el tema correspondiente a la unidad tal. Entonces, es bueno estar utilizando las herramientas de notificación para mantener a los estudiantes informados. Entre las herramientas de notificación está el foro de avisos, está el correo interno también, está la opción ahora de finalización de la actividad. Entonces, estos son ejemplos de algunas herramientas que se utilizan, ¿verdad? Según su función. Como ejemplo de los tipos de herramientas según su función, aquí se ha planteado, se ha propuesto un cuadro donde se explica o donde se pone la herramienta, ¿verdad? Y la función que puede o la actividad que se puede desarrollar con cada uno de estos. Entonces, aquí en la primer fila, de izquierda a derecha, ustedes pueden ver las herramientas que podemos encontrar en la plataforma, que está el blog, el chat, el cuestionario, el diario, el foro, el glosario, herramienta externa, portafolio, taller, la tarea y la videoconferencia y la wiki. Entonces, de acuerdo a la herramienta, se pueden plantear así las actividades. Entonces, por ejemplo, si fuese el caso de que queramos hacer una bitácora, entonces, ¿con cuál herramienta se podría hacer una bitácora? ¿Con cuál herramienta de la plataforma? Bueno, podríamos hacerla con un diario, podríamos utilizar un portafolio, podríamos utilizar una tarea, podríamos hacerlo mediante una videoconferencia o una wiki. Si lo que queremos es elaborar infografías, podemos utilizar para eso un blog, podemos utilizar un portafolio, podemos utilizar una tarea. Si lo que queremos es hacer pruebas, ¿verdad? Está el cuestionario y lo podemos hacer mediante una tarea. Entonces, este cuadrito nos permite orientarnos con el tipo de actividad. Ahora bien, si lo que queremos nosotros es conocer las distintas herramientas que tiene la plataforma, bueno, hay un documento que está en la página del PAL donde viene la descripción de cada una de estas herramientas, el blog, el chat, el cuestionario. Entonces viene el nombre de la herramienta, la descripción de esa herramienta, que es un foro, que es un chat, que es un diario, por ejemplo, ¿verdad? Un portafolio, que es un portafolio en línea. Entonces, para los que no conocen la actividad y quisieran emplearla, no conocen la herramienta, perdón, y quisieran emplearla, entonces ese documento los orienta para que conozcan qué es un portafolio, porque no es lo mismo un portafolio, ¿verdad? Digital, a un portafolio, pues ese que lleva uno donde le va agregando documentos, ¿verdad? Y va haciendo un compendio de recursos. Entonces ustedes se preguntarán, ¿pero qué es un portafolio? En la plataforma, ¿qué es un portafolio? Entonces, en ese documento viene la descripción de la herramienta y los posibles usos que se les puede dar. Ok, ya sabemos que es un portafolio, sabemos que es una wiki.
Ok, pero ¿para qué la puedo utilizar yo? Entonces es un documento pues para que se pueda analizar y puedan escudriñarlo y decir, ah, bueno, esta actividad me sirve, esta herramienta me sirve para desarrollar esta actividad, ¿verdad? Porque a veces desconocemos las vemos ahí porque hacemos un recorrido por la plataforma, pero a veces no sabemos para qué o no tenemos un ejemplo de cómo utilizar esa herramienta. Entonces, aquí vienen las herramientas, ¿verdad? Y el tipo de actividad que se pueden desarrollar diferentes actividades con la misma herramienta. Además de eso, es importante, ¿verdad? Que ustedes conozcan cada una de esas herramientas para sacarle el mayor provecho, porque las han escuchado tal vez o han escuchado que compañeros la utilizan, pero sabemos que la mediación tiene mucho que ver. Entonces, una herramienta que le ha funcionado a algún compañero que yo siempre he utilizado el portafolio, y el portafolio yo lo veo como una herramienta excelente para desarrollar esta actividad. Entonces, tal vez le comparte la experiencia a un compañero, el compañero llega y aplica la herramienta, pero no le va a dar los mismos resultados. Entonces es importante, ¿verdad?, que antes de utilizar una herramienta, que leamos bien cuál es la descripción de esa herramienta y revisemos cuál es el posible uso, las consideraciones que tenemos que tener en cuenta, porque a veces puede ser de que sí, que la herramienta funcionara, pero no tomamos algo en cuenta a la hora de utilizar esa herramienta. Entonces, al faltar esa parte de la mediación, entonces no vamos a tener el mismo resultado. Porque es claro, hay herramientas que muchas personas se casan con esa herramienta y dicen, es que a mí me encanta, yo la utilizo porque es una herramienta que me permite a mí obtener, lograr el objetivo propuesto. Y entonces es una herramienta que están utilizando muy constantemente. Y hay otros tutores, ¿verdad?, que dicen, no, esa yo no la utilizo porque a mí no me gusta o porque no la sé manejar, no le he encontrado la funcionalidad, ¿verdad? Pero tal vez es por desconocimiento, no porque la herramienta no funcione, sino por el hecho de que no conozcamos cómo configurarla o cómo utilizarla. Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros a tomar esa decisión, ¿verdad? De no darnos la oportunidad de utilizarla y tampoco pues de aplicarla con los estudiantes. Tal vez una herramienta que tiene un potencial enorme, ¿verdad? Que nos permitiría obtener buenos resultados y tal vez no la estamos utilizando por desconocimiento o por temor. Ok, entonces con esto termino la parte que me corresponde y los dejo a cargo de la compañera Laura. Buenas tardes, mi nombre es Laura Jiménez, soy asesora curricular del PASE y a mí me corresponde, a partir de esta diapositiva presentada por la compañera, una vez reconocidas las diferentes herramientas de la plataforma y actividades evaluativas que pueden desarrollarse en cada una de estas herramientas, entonces estamos en el momento en el que debemos de ver, bueno, cuáles son esas condiciones que deben de cumplir o deben de seguirse a efectos de seleccionar actividades que sean pertinentes y válidas en función con el aprendizaje esperado. Entonces, acá podemos ver que tenemos este cuadrito en donde dice que para la selección de actividades se debe considerar el objetivo y los resultados de aprendizaje. Las actividades no surgen en soledad, sino que dependen del objetivo y los resultados de aprendizaje que previamente se hayan planificado en el diseño curricular de la asignatura, y entonces al logro de estos es que debe de orientarse la actividad evaluativa que se diseñe a efectos de obtener evidencia de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Bueno, entonces, para poder obtener una evidencia válida del estudiantado a través de la actividad evaluativa que nosotros le asignemos, debemos de basarnos en 3 aspectos orientadores para seleccionar estas actividades evaluativas.
Estos son el plano cognitivo, el objeto de evaluación y el nivel de dominio. Estos tres aspectos orientadores ustedes los van a identificar en el objetivo y los resultados de aprendizaje. Esta tarea, las personas que hayan diseñado a partir del 2020 en el PASE, van a darse cuenta o sabrán que se realiza en el momento que se esté diseñando la asignatura. Entonces, ahí ya se hace este análisis de en relación con cada objetivo de aprendizaje y sus respectivos resultados, ¿cuál sería entonces el plano cognitivo que se determina, el objeto de evaluación y el nivel de dominio? Si ustedes nunca han diseñado en el PASE o diseñaron antes del 2020, todavía no se trabajaba bajo estos tres aspectos orientadores. Bueno, entonces, si hablamos del plano cognitivo, en el objetivo de aprendizaje y sus respectivos resultados se va a encontrar el grado de complejidad en el que el estudiantado debe de evidenciar el nivel de conocimiento esperado. Entonces, esos grados de complejidad se asocian con la taxonomía más conocida, que es la taxonomía de Bloom. Puede utilizarse cualquier otra, pero frecuentemente es la más utilizada, que va desde los niveles más básicos hasta los niveles más avanzados, más profundos o complejos de adquisición del conocimiento. Entonces, irán desde conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación y creación. Bueno, entonces, una vez determinado el plano cognitivo en el que debe de asimilar el aprendizaje del estudiantado y por ende evidenciar ese aprendizaje a través de las actividades evaluativas, entonces se prosigue en identificar el objeto de evaluación, o sea, ¿para qué nosotros evaluamos? ¿Qué queremos evaluar como evidencia? Queremos evaluar entonces de manera teórica. Si queremos evaluar teoría, entonces vamos a buscar que el estudiantado nos dé evidencia en torno al contenido disciplinar que integra la asignatura. Si queremos que sea práctico, si el objeto de evaluación es práctico, porque así lo dice el objetivo y sus resultados, que es práctico, entonces el estudiantado, el objeto de evaluación se orientará a que ellos actúen en contexto profesional o a partir de la lógica investigativa para poder obtener evidencia y emitir entonces un criterio con base en la evidencia que el estudiantado nos dio respecto a si se logró o no se logró el objeto de la evaluación. Y por último, el nivel de dominio. Entonces, el objeto de evaluación y el nivel de dominio están directamente relacionados. Por lo tanto, podemos decir que si el objeto de evaluación es teórico-disciplinar, entonces el nivel de dominio es reproductivo. También podemos decir que si el objeto de evaluación es práctico y lo que requiere es actuar en el contexto profesional o sobre la lógica científica, entonces el nivel de dominio será productivo. Dependiendo de lo que se le pida al estudiante, podrá ser productivo básico, productivo intermedio o productivo avanzado. Bueno, entonces vamos a ir particularizando qué tipo de actividades podremos nosotros asignarle al estudiantado en función del objeto de evaluación y el nivel de dominio. Bueno, si las actividades en relación con el objetivo y los resultados de aprendizaje, lo que deben de evidenciar es la asimilación y el dominio del contenido disciplinar, entonces esas actividades pueden trabajar en planos cognitivos de conocimiento, comprensión, aplicación reproductiva, análisis y síntesis, o sea, que el objetivo y sus resultados podrán estar planteados en alguno de estos niveles cognitivos o planos cognitivos. Por su parte, entonces, quiere decir que estas actividades evaluativas, el objeto de evaluación va a ser el contenido disciplinar. Eso es lo que nosotros docentes vamos a evaluar, el dominio de contenido disciplinar del estudiantado. En el nivel reproductivo,
O sea, a partir de los contenidos proporcionados en los diferentes materiales de la asignatura que integran los contenidos de la asignatura, entonces lo que vamos a esperar es que el estudiante nos demuestre que domina el contenido disciplinar porque puede o está en la capacidad de reproducirlo. Puede ser en el plano cognitivo de conocimiento, en el plano cognitivo de comprensión, de aplicación reproductiva, de análisis o síntesis, pero lo que va a hacer es reproducción de conocimiento. También, entonces, puede ser, por otra parte, que el objeto de evaluación sea la aplicación reproductiva del nivel de dominio productivo básico. Entonces, en ese caso es porque desde los resultados de aprendizaje y el respectivo objetivo, lo que se quiere es obtener evidencia del aprendizaje, de su capacidad de hacer uso del contenido para resolver algoritmos, modelos, pasos u otros, pero sin que éste se asocie con el contexto profesional. Ejemplo de esto es cuando se le pide a un estudiante que saque un área de algo, que calcule el perímetro o el pi de algo, pero no se le dice que es en relación con algún contexto. Él está aplicando la teoría de manera reproductiva en un nivel de dominio productivo básico, pero sin que esto se asocie a ninguna acción del contexto profesional. Ese conocimiento, ese aprendizaje puede ser que en algún momento lo tenga que asociar con su contexto profesional para hacer algo que tendría que hacer cuando se ejerza como profesional, pero aquí no se le pediría en ese nivel. Entonces, podemos ver que bajo estos tres aspectos orientadores, entonces el estudiantado puede pedírsele que realice actividades evaluativas tales como una prueba escrita, como pruebas orales, pueden ser cortas, pueden ser ordinarias, o tareas. Estas tareas podrían ser el álbum, podría ser una ficha, un resumen, un blog, o cualquiera de todas las que ustedes ven aquí. Entre otras, esta no es una una lista exhaustiva. Esta lista tiene algunas actividades que por su naturaleza podemos decir que se ubican en objetos de evaluación de contenido disciplinar o una aplicación reproductiva en niveles reproductivos o productivos básicos. Bueno, por otra parte tenemos las actividades que requieren el uso práctico del aprendizaje. Estas actividades que requieren el uso práctico del aprendizaje, los objetivos deberían de estar ubicados en el nivel cognitivo de aplicación, análisis o síntesis. Si es más bajo conocimiento o comprensión, no lo tendríamos ya en este tipo de actividades, tendría que irse a las anteriores. Pero si están en aplicación, análisis y síntesis, los objetivos y algunos de sus resultados, entonces sí se van a ubicar acá. En este caso, estas actividades que requieren el uso práctico del aprendizaje, el objetivo de evaluación va a ser la aplicación reproductiva de contenido cuando el nivel de dominio sea productivo básico. En este caso, ya que está en aplicación, análisis y síntesis y es uso práctico del aprendizaje, tendrá como condición en este nivel productivo básico, resolver problemas o casos de los que se poseen todos los datos o información. Eso es lo que lo deja en productivo básico, porque pese que aquí se está trabajando en problemas o casos que sí se asocian, posiblemente que se asocian con el contexto o el desempeño profesional en contexto, no están requiriendo mayor información, sino que con la información que se les está dando, ellos pueden actuar y hacer uso práctico del aprendizaje. Bueno, también cuando se hace uso práctico del aprendizaje se puede hacer en un nivel más elevado. Cuando el objeto de evaluación es el uso de conocimientos teóricos y habilidades, vea que ya va más allá, para actuar sobre situaciones profesionales. Estas pueden ser reales, son problemas abiertos, nuevos y desconocidos. Entonces, en un nivel productivo intermedio, ¿ok? Ya cuando son desconocidos, ya surgen de situaciones reales
de problemas abiertos, de los cuales necesitan información extra o convocar la teoría para respaldar eso, entonces están en un nivel de dominio productivo intermedio. Quiere decir, entonces, que podemos utilizar actividades evaluativas de uso práctico del aprendizaje que podrían asociarse con informes o bitácoras o reportes de laboratorio, de gira o autogira, de campo, de sistematización de experiencia o visita práctica o práctica en campo. También podemos utilizar técnicas de investigación como actividades investigativas que se asocian al uso práctico del aprendizaje. Pero cuando estas técnicas investigativas no es que son o forman parte de una investigación o un proyecto, porque cuando yo tengo que ejecutar estas técnicas investigativas, pero es porque me dejaron como actividad evaluativa una investigación o un proyecto, ya no se ubica acá, sino en un nivel productivo avanzado. Pero cuando son aisladas y nada más yo le solicito al estudiante que haga observación en campo para que a partir de esa observación en campo haga algún tipo de análisis, me dé algún tipo de resultados o de criterios, entonces no tendremos que irnos a un productivo avanzado, sino quedarnos acá en un productivo intermedio. También tenemos la entrevista, la encuesta, la recopilación de datos, entre otras. También como actividades evaluativas de uso práctico del aprendizaje tenemos el caso, el problema, el portafolio de procesos. Ok, recuerden que el nivel de dominio en el que se queden en productivo básico o productivo intermedio dependerá del nivel de complejidad que yo le dé a esta actividad evaluativa. Si le doy al estudiantado todos los datos y con esto mismo él puede resolverlo dentro del problema redactado, lo que se le da, están todos los elementos para él responderlo y se asocia con el contexto, ¿verdad? Entonces va a quedar en un productivo básico. Pero si es más complejo, se le tienen que dar datos extras que él tendrá que incorporar, tendrá que analizar, tendrá que organizar, también deberá de convocar o de revisar a posiblemente otros datos o a teoría, entonces van a quedar estas actividades en un nivel productivo intermedio. Y por último tenemos las actividades de producción de conocimiento. Las actividades de producción de conocimiento se ubican en un plano cognitivo de evaluación y de creación, porque estas requieren pasar por todas las etapas de la lógica científica para poder ubicarse en un nivel productivo avanzado. Entonces, esas actividades que se le asignen al estudiantado, que deban de pasar por las etapas de exploración, descripción, análisis, planteamiento, aplicación, síntesis y evaluación, entonces las ubicaremos en producción de conocimiento. En este caso, el objeto de evaluación es el uso de fuentes de información y conocimiento disciplinar sobre los que se aplica la lógica de la investigación científica para concretar actividades de producción académica. Y el nivel de dominio, como ya les había indicado, es el productivo avanzado. Aquí podemos asignarle al estudiantado actividades evaluativas asociadas con proyectos, propuestas, artículos científicos, ensayos, pueden ser tesis o seminarios que se asocien con las modalidades de trabajo final de graduación, investigaciones documentales, puede ser básica o aplicada, entre otras que se ajusten a los 3 criterios que delimitan esta producción de conocimiento. Bueno, entonces, para ejemplificar un poco lo que les he venido hablando, tenemos la siguiente tabla. Si ustedes observan esta tabla, el objetivo específico dice adquirir conocimientos. Bueno, ¿sobre qué se van a adquirir los conocimientos? Sobre las generalidades de la evaluación de los aprendizajes. ¿Para qué se van a adquirir estos conocimientos? Bueno, para poder ubicarlos en un proceso de enseñanza-aprendizaje y determinar si éste se adecua a las necesidades del aprendizaje. ¿Ok?
Entonces, para poder materializar este objetivo de evaluación, se van a buscar como resultados de aprendizaje que el estudiantado identifique el concepto de evaluación desde el punto de vista histórico, que diferencie el concepto de medir y evaluar en las experiencias de vida cotidiana, así como desde el enfoque educativo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, y establezca la importancia de las funciones diagnóstica, formativa y sumativa de la evaluación de los aprendizajes en el proceso de adquisición de conocimiento durante los procesos educativos. Entonces, frente a este objetivo de aprendizaje y este resultado de aprendizaje, podemos afirmar que el nivel o plano cognitivo, o sea, el nivel de complejidad del conocimiento, es teórico y que se ubica en el plano cognitivo de comprensión. ¿Okay? Si fuera solo adquirir conocimientos sin tener que llevarlos a este proceso de enseñanza-aprendizaje que se adecue a necesidades del aprendizaje, hubiera quedado un conocimiento llano. Pero dado que tiene que pensar y explicar sobre esto, entonces se queda en comprensión. Bien, esa comprensión, las actuaciones que va a desarrollar el estudiantado en torno a este plano cognitivo, va a ser que identifica, diferencia y establece. En la última se logra ya el nivel de comprensión. Las primeras van más ubicadas a conocimiento para llegar a comprensión. Entonces, el objeto de evaluación de este objetivo y sus respectivos resultados es disciplinar. ¿Ves? Aquí está, es disciplinar. Y el grado de evidencia de los resultados de aprendizaje, o sea, el nivel de dominio en el que deben de evidenciar los resultados de aprendizaje, es reproductivo, porque se va a quedar en lo disciplinar. Entonces van a reproducir ese conocimiento o ese aprendizaje disciplinar, pero desde las actuaciones de identificarlo, diferenciarlo y establecer la importancia de este. El segundo objetivo de aprendizaje se asocia con diseñar. Si ustedes buscan en la taxonomía de Bloom, diseñar se ubica en el plano cognitivo o en el nivel cognitivo de síntesis. Quiere decir que la complejidad de este objetivo es alta, es síntesis. Y como tienen que ejecutar una acción, entonces se queda en uso de conocimientos y habilidades para actuar, o sea, es práctico. Entonces, la condición que tiene esas experiencias científicas, ¿verdad? Que ellos diseñen, es propiciar el desarrollo de habilidades del pensamiento científico. Si ustedes ven las actuaciones en este plano cognitivo, en el plano cognitivo de síntesis que tiene que operacionalizar el estudiante, es que empieza reconociendo las características para seguir seleccionando los contenidos pertinentes, para resolver situaciones en las referentes al pensamiento crítico y cierra en el nivel más alto, que ya es síntesis, en el que diseña las experiencias científicas y pues más adelante de este resultado dicen cuáles son las condiciones en las que debe diseñar estas experiencias. Por lo tanto, para sintetizar la explicación, este objetivo junto con sus resultados se ubica en el nivel de análisis en el que las actuaciones del estudiantado reconocen, selecciona, resuelve y diseña. El objetivo de evaluación es obtener evidencia del aprendizaje alcanzado del estudiantado mediante el que él hace uso de los conocimientos y habilidades para actuar en contexto frente a situaciones similares, rutinarias o cotidianas que él tendrá que desarrollar y realizar cuando se ejerza en el contexto profesional. ¿Okay? Y el nivel de dominio, en este caso, es un productivo intermedio. Entonces, este sería el ejemplo que podría darles en torno a esos tres aspectos orientadores que me permiten a mí delimitar, orientar y seleccionar las actividades evaluativas y también entonces, por ende, planificarlas correctamente en función del objetivo de aprendizaje y los resultados de aprendizaje planteados en el diseño curricular de la asignatura. Ya para cerrar, entonces, sintetizamos que hay que considerar
La elección de las herramientas y a su vez las actividades que se planifiquen deben estar asociadas con el objetivo que se desea lograr y los respectivos resultados de aprendizaje. Además, las actividades deben asociarse con los aspectos orientadores que delimitan el componente evaluativo indicado desde el diseño de la asignatura, producto del análisis de la matriz de resultados de aprendizaje. Cuando ustedes diseñen el PASE o si ya han diseñado del 2020 en adelante, se recordarán o experimentarán, si no lo han hecho, que en el diseño de la asignatura se incluye una tabla en donde se asocian a 4 componentes, pues todos los 3 aspectos que me permiten a mí delimitar y orientarme en torno a las actividades evaluativas que podrían pedírsele al estudiante sin que se pierda de vista ese objetivo y los respectivos resultados. Y como tercer aspecto, el profesorado debe seleccionar herramientas pertinentes para sus actividades. Esto sería lo que comparto con ustedes. Muchas gracias. Tobías, adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. A partir de los diferentes niveles de virtualidad que nos han estado presentando, muy claro cuando nos hablan del nivel básico, del nivel intermedio, del nivel avanzado y de las dos modalidades, que si el nivel es básico, por ejemplo, es más informativo, es más exploratorio, si se puede decir, no, informativo, y el otro era, ya se me fue, pero sí recuerdo que el primero es informativo. Y entiendo perfectamente eso desde el criterio o desde la visión del estudiante. El estudiante entra a un entorno con esa virtualidad y lo que hace es informarse, ir y leer los recursos, ir y hacer lo que le corresponde. Pero eso es el papel que tiene ese actor en este entorno llamado estudiante. Pero hay otro actor que se llama el profesor que diseña el entorno. Y entonces a mí me confunde este criterio de básico, intermedio y avanzado porque me parece que está considerando solo la visión y el criterio de lo que el estudiante hace o de lo que se espera que los estudiantes hacen. ¿Dónde ponemos en el equilibrio el otro actor que es el profesor diseñador? Es decir, es cierto que el diseño pudiera ser básico para lo que el estudiante haga, pero eso no quiere decir que sea básico para el trabajo que tiene que hacer el profesor que va a plantear ese diseño. Entonces me confundo en estos criterios de qué es básico, qué es intermedio. Ejemplo, el estudiante podría tener que tener un papel muy básico en la mediación de su desarrollo en el entorno, pero es muy probable que el trabajo que el tutor tuvo que hacer fue tal vez de una virtualidad intermedia y tal vez avanzado por todo el trabajo de la mediación, de la planificación, de la selección de los materiales, de la programación de las herramientas, del conocimiento. Entonces, no sé si a partir de esta propuesta que están haciendo con la mediación de este libro, se han considerado o se han puesto en equilibrio los dos actores, tanto el estudiante, la visión del estudiante, lo que él se espera que haga, versus todo el trabajo que tiene que hacerse desde la parte del profesor. Porque en este caso, nosotros los encargados que trabajamos con la parte de los tiempos que se le asigna, nos vemos atados, porque entonces, o sea, ¿qué criterio pongo? ¿Lo pongo desde el criterio de lo que el estudiante hace o lo pongo desde el criterio de lo que el profesor va a hacer? Por supuesto que yo tengo que defender lo que el profesor al que voy a asignar va a hacer, porque es el trabajo que él va a hacer. Entonces, me confunde un poquito, digamos, esa parte de los criterios básico, intermedio, avanzado. Es correcto, compañero, digamos, todo lo que usted acaba de indicar. De hecho, digamos, esa era una de las discusiones que yo planteaba con las compañeras, digamos, cuando se creó este apartado, ¿verdad? Ya ellos habían hecho la investigación previamente y esto, digamos, lo que se hace es que se alimenta este capítulo con esa sección y precisamente esa duda que usted plantea era la que yo le indicaba a las compañeras relacionada con, bueno, esta es la perspectiva del estudiante y era lo que ellas me afirmaban, sí, es la interacción del estudiante en el entorno con las herramientas y, ¿verdad? Y con sus compañeros. Y la parte de el papel del profesor tiene que hacerse, o sea, esa parte todavía está en proceso de diseño, ¿ya? Entonces, esa duda, como le digo, que a usted le surge es válida y es correcta, ¿verdad? En esta perspectiva está desde el punto de vista del estudiante. Ahora, si hay muchas herramientas que usar, mayor cantidad de actividades, mayor interacción que se está proponiendo,
el profesor efectivamente le va a implicar más trabajo porque tiene que atender más espacios de comunicación, tiene que estar con mayor disposición, tiene que saber usar las herramientas, los recursos que ¿verdad? Haber hecho los recursos o al menos algunos de estos para poderlos agregar. Y entonces, digamos, así a grandes rasgos, a mayor, digamos, profundización o uso de herramientas y solicitud de interacción entre los actores que son los estudiantes, el profesor por defecto le va a corresponder también, digamos, profundizar bastante. Ahora, como usted decía, puede ser que un entorno se vea como en el nivel básico, pero implicó para el profesor, por ejemplo, el diseño de las actividades y los instrumentos de evaluación, un despliegue grande, porque quizás tuvo que hacer una investigación para poder llegar y lograr hacer ese producto, ¿verdad? Entonces, efectivamente, esos son aristas que todavía tienen que considerarse, digamos, en esta definición de nivel básico, intermedio y avanzado. En este momento está siendo visto desde la perspectiva del entorno con el uso de las herramientas y la interacción que los estudiantes van a tener con